Jesús es nuestra victoria. Jesús es quien nos rodea. Jesús es digno. Y esta noche estamos aquí porque Jesús está en nuestras vidas, porque Él es el centro de nuestras vidas. Así es que voltea con alguien y dile: tu victoria y mi victoria están en Jesús. Tu victoria está en Jesús. Él es quien te rodea, Él es quien levanta tu cabeza. Él es nuestro escudo, Él es nuestro sol. Pues buenas noches, Amistad Las Torres. Estamos animados en este tiempo de inicio de año. Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, pero Dios tiene grandes cosas para Él. Dios tiene grandes cosas para su gloria. Dios tiene grandes cosas en su reino. Y lo que hacemos cuando venimos delante de su presencia es ver con nuestros ojos espirituales dónde está Jesús. Él es el creador de todo, Él es el centro de todo. Y por eso hoy venimos para escucharle a Él. Y yo te pido que antes de tomar un tiempo para orar, podamos abrir la escritura en el libro de Jonás. Abre tu Biblia o prende tu dispositivo y busca el libro de Jonás, capítulo 3. Y esta es la palabra del Señor que vino a Jonás. La palabra de Dios viniendo sobre la vida de un hombre que ya le había dicho a Dios no. Este hombre ya le había dicho a Dios: ¿sabes qué? Escucho tu voz perfectamente. La mayoría de nosotros batallamos para escuchar claramente la voz de Dios, pero este es un hombre que había escuchado la voz de Dios claramente y claramente le dijo no. O sea, yo voy para allá, y le pidió al Uber que lo llevara exactamente para el otro lado, ¿verdad? Él había escuchado las instrucciones de Dios y Jonás le dijo no. Pero después de pasar por un proceso de misericordia para con él, Dios le vuelve a hablar, y la palabra del Señor vino esta segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Y Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5: pero los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Yo te pido que esta noche oremos y que podamos escuchar la palabra de Dios y que hoy podamos decirle: sí, Señor. Tal vez tú me has hablado una vez y yo he dicho claramente: no, Señor, no, tus planes, tus propósitos, tu reino están bien, pero creo que prefiero lo mío. Pero hoy podemos decirle al Señor: háblame una vez más, Señor. Y yo quiero decirte: sí, yo quiero estar dispuesto para ti esta noche. Así es que si estás en este sentir, te invito a que oremos juntos. Padre, gracias por tu gran misericordia. Gracias que en tu amor tú nos hablas y, Señor, tú nos indicas y tú nos guías. Y, Señor, ciertamente muchas veces decimos no, hasta hacemos lo contrario a lo que tú quieres. Pero, Señor, gracias por esa palabra de misericordia que viene una vez más a nuestras vidas, Señor. Y si es mi deseo de corazón, esta noche es mi anhelo, yo te pido: háblame, Señor. Yo te pido: háblame, Dios, y yo quiero tener un corazón para decirte: sí, Dios. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Y quiero leer una vez más el versículo 5. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios
creyeron a Dios. El pueblo de Nínive no era creyente de los caminos de Dios, seguramente tenían otros dioses, seguramente tenían prácticas paganas, pero al escuchar lo que Jonás estaba diciendo, ellos creyeron a Dios. Y yo quisiera saber si hay algún creyente esta noche en este lugar. ¿Habrá algún creyente en este lugar? Y lo que nos define como creyentes no es tomar una verdad y que sea la que nos acomoda a lo que estamos nosotros pensando o va bien con lo que estamos viviendo. Un creyente se define cuando aún que venga una palabra que es complicada, un creyente dice, para mí es diferente, pero yo creo en Dios. Y estas personas de Nínive creyeron en Dios. Y tú esta noche analiza, porque estamos aquí porque creemos a Dios, creemos en Dios y le creemos a Dios. Pero Dios trae una palabra una vez más sobre nuestras vidas y muchas veces Él en su misericordia trae palabras que nos ha hablado en el pasado, que nos ha hablado hace tiempo y la cual hemos nosotros ignorado, la hemos tenido en stand-by o nos hemos vuelto incrédulos o duros ante los propósitos de Dios. Pero Dios no tira sus palabras a la basura, no tira sus palabras al olvido. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida y nos conviene decir, yo le creo a Dios. Y lo segundo que hicieron estas personas fue que proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio. Ellos proclamaron un ayuno, ni siquiera Dios les dijo, oigan, ¿saben qué? Ayunen. Jonás no habló y dijo, oigan, ayunen porque va a venir una destrucción muy grande. Ustedes han sido un pueblo muy pecador, han estado apartados de Dios, han estado alejados de Dios. Y la respuesta no era ayunar, la respuesta era que ellos escucharan la palabra de Dios. Pero por cuanto ellos creyeron en Dios, ellos dijeron, no podemos estar así, tenemos que volvernos de lo que estamos haciendo. Y hoy quiero hablar de 3 palabras. El mensaje esta noche es cerca de Dios. Y quiero hablar 3 palabras de lo que debemos buscar durante un tiempo de ayuno. ¿Cómo corporativamente lo estamos haciendo en este tiempo? Estamos ayunando como iglesia, pero aún a lo largo del año necesitamos tener una cultura de poder estar conectándonos con Dios porque queremos estar cerca de Él. Y las 3 palabras que quiero hablar hoy no son las únicas que deben suceder en un ayuno, pero yo creo que son palabras muy importantes de lo que debemos buscar como iglesia, pero de lo que debemos buscar también como creyentes que quieren estar cerca de Dios. Y la primera palabra es arrepentimiento. Puedes decir conmigo arrepentimiento. La segunda es conflicto. Puedes decir conflicto. Y la tercera es cercanía. Y vamos a empezar a ver, vamos a ver 3 pasajes y estos 3 pasajes tienen un poco de estos 3 principios, pero aquí vamos a enfocarnos en el arrepentimiento. Y dice este pasaje que incluso empezó esta conmoción en Nínive de tal forma que llegó a oídos del rey lo que estaba sucediendo y él no frenó lo que estaba pasando ahí. Él dijo, vamos a ayunar, vamos a volvernos. Él también creyó en Dios y dijo en el versículo 8, cúbranse de cilicio, tanto hombres como animales. Ahora aquí está diciendo, se cubrieron de cilicio. Y el rey respalda esto, todos desde los más grandes hasta los más chicos, aún los animales que se cubran de cilicio, porque cilicio era una señal de luto y era una señal de decir, estamos perdidos si no sucede algo. Es una señal de arrepentimiento, es una señal que cierra un ciclo de una forma de vida y empieza algo que sale de las cenizas, algo que estaba enlutado, ahora puede venir a vida. Y dice
el versículo 8, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas. Arrepentimiento significa que vamos a tener una vida que invoque al Señor con todas sus fuerzas. Tú puedes tener un ayuno ejemplar, perfecto, no comer nada de azúcar, nada, o sea, solo comes lentejas, ¿no? Desayunas lentejas y comes lentejas y cenas lentejas sin sal, sin nada, pura agua hervida y lentejas. Pero si no invocas a Dios, esas lentejas, ¿sabes cómo le huelen a Dios? Dice, no quiero, porque Dios no quiere un ayuno vacío. Dios no quiere una religión en nuestras vidas. Dios no quiere que estemos siguiendo una costumbre de, pues sí escucho a Dios, soy un creyente y me convierto en un creyente y ahora ya vino Jonás y predicó algo, bueno, ahora en lugar de adorar a tal y tal y tal Dios, pues no nos cuesta nada, por unos años hasta que esté todo bien vamos a adorar a este Dios que dice Jonás. Y todos se vuelven a este Dios y arman sus tiempos de alabanza y tienen sus a ver, Jonás, ahora que dinos más y dinos más, porque ese tipo de conducta acaba en una religión y acaba en un decir, ya me cansé de esto, ya el Dios de Jonás estuvo padre, ahora ¿qué viene? Pero este pueblo dijo algo, está sucediendo, yo creo en Dios, y ellos dijeron, vamos a ayunar. O sea, fue una intención de su corazón, vamos a ayunar, vamos a buscar. El rey dijo, busquen, invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntanse todos de su mal camino. Cuando nosotros estamos en un tiempo de ayuno, tiene un propósito específico. Que podamos tener un tiempo de arrepentimiento, de decir, Dios, la estoy regando. Dios, estoy haciendo esto mal. Dios, ya me habías hablado una vez, pero ahora yo sé que tú me estás hablando en misericordia otra vez. Dios, sí quiero. Porque Dios no es un Dios que condena. Dios no es un Dios que dice, bueno, como te hablé una vez y no lo hiciste, pues ahora que te coma, pero que te digiera la ballena, ¿verdad? Que ahí con sus jugos gástricos y que te ahorquen las algas que tiene ahí quédate, Jonás, ¿verdad? Y a lo profundo del mar. La obra de misericordia de Dios es, Él nos rescata y nos vuelve a hablar, y entonces es un tiempo de invocar a Dios. Y me llama mucho la atención y es algo que Dios quiere de mi vida, con todas tus fuerzas. Porque en el ayuno como que se empiezan a agotar fuerzas naturales, pero nuestras fuerzas nos damos cuenta en un tiempo de búsqueda de Dios, de decirle, Dios, yo quiero tu presencia con todas mis fuerzas. Y viene este principio de arrepentirse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y lo que hizo Dios, el versículo 10, Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Por eso ayunamos por nuestra nación, por eso oramos por nuestra nación, porque Dios quiere darnos una oportunidad de desistir del juicio que hay en contra de nuestras vidas, de desistir de cosas que nos van a pasar la factura si nosotros no decimos, Dios, yo me arrepiento, veo la violencia que hay en mis manos, Señor, yo quiero buscarte con todas mis fuerzas. Así es que el primer punto es arrepentimiento. Y de hecho es una doctrina, o sea, es estas dos doctrinas, las doctrinas fundamentales que son base de nuestra fe, es creer en Dios, la fe en Dios y el arrepentimiento de las obras muertas. Son dos doctrinas fundamentales sobre las cuales tenemos que estar caminando, y por eso en este inicio de año es decir, Dios,
¿qué hice el año pasado? Yo sé que tú no me condenas, pero ¿no será que estoy caminando con una voz dormida dentro de mí? ¿No será que en mi corazón ya hay, ya acallé la voz de conciencia que me está diciendo, tu propósito es este, el camino es este, lo que debes hacer es este? Y Dios reta y confronta nuestras actitudes. Así es que es un tiempo de vivir en arrepentimiento. Y la segunda palabra que quiero tratar esta noche es conflicto. Y quisiera que me acompañaran al libro de Daniel, capítulo 10. Y dice Daniel 10: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltesazar. Y la palabra era verdadera o verídica, y el conflicto grande. Y vemos nuevamente que así como vino la palabra sobre la vida de Jonás, la palabra también vino sobre la vida de Daniel. Y dice que él estaba ahí y la palabra que él escuchó era verdadera, era verídica, pero el conflicto era grande. Y cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios, y espero que no nos pase lo que pasa en lo natural, ¿no? Con los gimnasios. Hace rato estábamos hablando con unos amigos y nos decían, ellos tienen un negocio y decían, ¿cómo están? Estábamos hablando de cómo estaban sus ventas, ¿no? Y decían, bueno, todo está muy tranquilo, está muy muerto, o sea, pero lo vemos en toda la plaza donde estamos, o sea, están muy bajas las ventas, todos los locales están vacíos, menos el gimnasio. El gimnasio está lleno, ahorita desde las 5 de la mañana hay gente, solo en los gimnasios hay actividad económica a todo lo que da, ¿verdad? Está a tope. Y por ahí de febrero alguien se acuerda que ya acabando el ayuno, a lo mejor tiene compromisos por allá que cumplir y pues dice, bueno, ya solamente eso, y aunque no vaya al gimnasio, ¿no? Y ya por ahí de marzo, abril, pues es Semana Santa, ¿cómo vamos a estar en gimnasio, verdad? En semanas. Y ya para diciembre aquello está vacío, ¿no? Lo bueno es que los gimnasios cobran al principio muchos una cuota anual y los santos inocentes pagan la cuota anual y pues aunque solo vayan los primeros meses. Pero cuando nosotros iniciamos un año, muchas veces empezamos con esa misma dinámica, ¿verdad? Decimos, Dios, hoy sí voy a leer este año, sí voy a leer, ¿verdad? Voy a leer el TCD, voy a leer la Biblia en un año, voy a leer, y ya me retrasé un día, pero me repongo, ¿verdad? Y ya por ahí de finales de enero, espero que nos vaya bien, ¿verdad? Y a finales de febrero que estemos todo bien, pero siempre la palabra es la que nos va a dar la clave y el camino para seguir adelante. Y Daniel vio aquí algo, la palabra era verídica y el conflicto era grande. Y ahorita vamos a regresar a esta palabra de que el conflicto era grande. Y dice, en aquellos días yo, Daniel, estaba de duelo. Otras versiones dice, yo estaba afligido durante 3 semanas. Y entonces este es el ayuno que él empieza a hacer en ese momento. No comí manjares delicados, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con aceite hasta que se cumplieron 3 semanas. Y vemos el mismo comportamiento. O sea, viene la palabra de Dios y eso causa una aflicción. Y eso causa un duelo. Eso causa que aunque Daniel no era que se había perdido en pues todas las doctrinas que se movían a su alrededor, él no se contaminaba con las cosas que estaban a su alrededor. Era un joven que se guardaba, era una persona que estaba buscando a Dios. Pero cuando vino la palabra de Dios, él encontró que la palabra era verdad,
pero había un conflicto muy grande. Y la verdad es que a veces vienen a nuestras vidas conflictos muy grandes. Obviamente esta es una palabra profética que trata un conflicto de proporciones de los tiempos y de la historia de la humanidad. Pero en cada uno de nosotros hay conflictos que se vuelven muy grandes y que cuando viene la palabra de Dios encontramos que Dios quiere intervenir en nuestras vidas. Pero yo creo algo. O sea, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, llegaron a un punto donde decían: Dios, aquí estoy. Y cuando Dios enviaba su palabra, empezaba un conflicto. O sea, el conflicto no quiere decir que la palabra de Dios no sea veraz. Al contrario, el conflicto quiere decir la palabra de Dios es eterna y se va a cumplir. Pero cuando llega a mi vida, empieza un conflicto. Porque Él me dice: yo quiero llevarte a este destino. Dios le dice a Abraham: te quiero llevar a una tierra que vas a multiplicarte. Y empezó un conflicto. Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Necesito que vayas y saques a mi pueblo porque están esclavos. Y Moisés, que estaba tan bien en su tierra, empezó con un verdadero conflicto de enfrentarse al pasado y de enfrentarse a lo imposible. Y cada persona que quiere recibir una palabra de Dios va a ser enfrentada a un gran conflicto. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que poseamos la tierra. Dios quiere que peleemos por nuestro territorio. Dios quiere que alcancemos una victoria en nuestras vidas. Dios está con nosotros y va a haber conflicto y va a haber conflicto para alcanzar aquel propósito que Dios tiene para tu vida. Chavos, si tú quieres ser alguien relevante para tu generación, va a haber conflicto para hacerlo. Y no es que Dios no esté contigo, al contrario, Dios está contigo. Por eso Dios te está hablando y por eso Dios envía la palabra. A todos los esposos, a todas las esposas, a cada uno de los que queremos una familia y estar al frente de algo que Dios quiere para nosotros, va a haber conflicto porque el enemigo se quiere interponer ante la victoria que Dios quiere darnos, pero la palabra está ahí. Y entonces empieza un duelo o una aflicción en donde nosotros decimos: primero, Dios, ¿cómo está mi corazón? Yo quiero ponerme delante de ti y encuentro algo, Dios, que hay un conflicto en mi ser para alcanzar eso que tú has hablado de mí. Hay un conflicto en mi carácter, hay un conflicto en mis actitudes, hay conflicto en mi corazón. Y lo primero que hago es: Dios, te busco con duelo, te busco con aflicción. Y yo creo de verdad que si dejamos pasar tiempos de ayuno sin tener una aflicción, y el abstenerse de alimentos solo es algo que se ve en lo natural, ¿no? Así de: oh, ya se me antojó eso, ay, ¿por qué no puedo? Ay, este compromiso familiar y todo, ay. Y es un conflicto. Pero si ese es nuestro único conflicto, no estamos caminando hacia el propósito completo de Dios para este tiempo. ¿Cuál es el verdadero conflicto? Es: Dios, mi carácter todavía no está reflejando el carácter de Jesús. Dios, mis actitudes, Dios, sigo con deseos que me alejan de ti. Dios, me hablaste y me tuvo que tragar la ballena, tuvo que venir la tormenta, tuvo que hundirse el barco, y aquí estoy, todo oliendo a pescado, cubierto de algas, quemándome por el sol. Pero no es porque tú eres malo, es porque tú eres misericordioso. Y tú quieres el propósito para mi vida, y tú vuelves a hablar tu palabra y me vuelves a decir lo que tú quieres de mi vida. Gracias, Dios. Pero encuentro un conflicto en mi interior. Dice el versículo 8: yo pues quedé solo y vi esta gran visión, y no quedaron fuerzas en mí, más bien mi vigor se convirtió en debilidad y no retuve mi fuerza. Lo que sucedió aquí es que se le presenta una visión a Daniel
y entonces él espiritualmente empieza en un encuentro con lo sobrenatural. Y entonces él está afligido y él se está absteniendo de cosas hasta que ve solamente él esta gran visión. Y cuando él está ahí, se queda solo, y yo espero que esto no se malentienda, pero muchas veces Dios te quiere hablar a ti primero, ¿no? Y tú te puedes encontrar como solo en los propósitos de Dios. Daniel pudo decir, no, esto no es de Dios porque ya no estoy acompañado, ¿no? A mis amigos pues estaban en el fuego, pero ahí estaban los tres, pero yo estoy en este gran conflicto y estoy solo, esto no es de Dios. O sea, cuando estás en un conflicto de parte de Dios, viene una transformación que es personal. Este ayuno es de toda la iglesia y como cuerpo hay una gran bendición, hay propósitos que ser alcanzados, pero cuando nos presentamos ante un arrepentimiento se vuelve un asunto íntimo y personal, cara a cara con Dios. No esperes a que alguien te diga, arrepiéntete de esto, o quita esto de tal parte, o habla de esta manera, o vístete de esta forma. O sea, es un asunto de Dios contigo. Daniel se quedó solo en esta visión y no se quedó con fuerzas. Dice aquí que más bien su vigor, o sea, él estaba fuerte antes de este asunto, él estaba llevando las cosas bien, pero esto se convirtió en una debilidad en él. Pero la buena noticia es que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se manifiesta cuando yo soy débil, entonces Él es fuerte. Cuando yo digo no me aferro a mi fuerza, y aquí es lo que dijo, yo no retuve mi fuerza, o sea, ya no dio patadas de ahogado. Él dijo, Dios, ya reconozco que no puedo nada, no puedo solo, no puedo más si tú no estás en medio de esto. Y él se volvió de esta forma al Señor y él obtuvo una respuesta del cielo. Dice el versículo 11, Daniel, y me encanta esto, Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te hablaré. Ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Y él se paró y el versículo 11 le vuelve a decir, Daniel, no temas porque tus palabras han sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Y lo que sigue es como lo que como creyentes nos revoluciona la fe. A Daniel le dicen, yo he venido a causa de tus palabras. Yo he venido a causa de tus palabras. O sea, Daniel no solo estaba orando, no solo estaba sin fuerzas, no solo estaba ahí, a pesar de todo, él habló sus palabras. Y qué impresionante cuando Dios responde nuestras palabras. Qué impresionante cuando Dios nos dice, yo te amo. O sea, hay un gran conflicto, pero eso a Dios no le importa. Cuando buscamos, y aquí lo dice, Daniel dedicó su corazón a entender y a humillarse. O sea, aunque Daniel la llevaba muy bien, aunque Daniel tenía un gran testimonio con Dios mismo y con los reyes y con todo mundo, tuvo que tener un tiempo de humillarse. Y yo creo que necesitamos tener un tiempo de humillarnos y decirle a Dios nuestras palabras acerca de nuestros conflictos, acerca de aquello que no hemos logrado alcanzar, pero que en este año Dios nos da victoria, nos da una segunda oportunidad, nos da una segunda palabra para decir, yo lo voy a hacer. Yo estoy contigo, no temas, esfuérzate, sé valiente, eres muy amado, la paz sea contigo. Arrepentimiento, conflicto y el último punto es cercanía. Y quiero que me acompañen en este último pasaje en Santiago, capítulo 4.
Y muchos hemos leído este pasaje, como los otros, varias veces. Y estuve viendo cómo tenía de título en varias versiones de la Biblia. Y algunos hablan de, por ejemplo, contra la amistad con el mundo. Pero me encantó el título que la Nueva Traducción Viviente le pone a este pasaje. El título de este pasaje es acercarse más a Dios. Acercarse más a Dios. Dice el versículo 1, empiezan unas preguntas diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Y entonces empieza a hablar de una forma de vivir en la carne, del conflicto que hay, como dice acá, está de un combate interno, de un combate entre decir sí a las cosas de Dios o no a las cosas de Dios, de decirle: Dios, hago tu voluntad o hago lo que está en mis deseos. El conflicto de decir: Dios, perdono o no perdono, de decir: Dios, tú dices que me aviente, que lo haga, que vaya aquí, pero Dios, tengo mucho miedo, no lo quiero hacer, no lo puedo hacer, y quedarme ahí, de abandonar o de construir o de lo que Dios nos mande hacer. Pero hay un conflicto en nuestro interior, un conflicto grande. Y empieza una exhortación diciendo: cuando tú tienes una amistad con el mundo, eso significa una enemistad con Dios. Cuando somos amigos de todas estas cosas y dejamos este combate interno y decimos: bueno, pues dejo de combatir, yo me abandono y pues lo voy a hacer a la forma del mundo o de mis pensamientos o de mis deseos, y eso nos vuelve en una enemistad con Dios. Y dice el versículo 5: ¿o suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 7: sométanse pues a Dios y resistan al diablo, porque Él huirá de ustedes. ¿Qué pasaje tan que pudiera ser complicado decir? ¿O suponen que en vano, dice la Escritura? Porque no es un versículo textual que se cite en algún pasaje a lo largo de la Escritura. Dios nos está hablando en este lugar de una actitud del Espíritu Santo, como desde el principio Él nos anhela celosamente. Él quiere estar con nosotros con un celo, y celo significa: quiero que estés conmigo, quiero que seas para mí, quiero que pases tiempo conmigo, quiero que lo que está en tu corazón esté dirigido hacia mí. El Espíritu que Él hizo morar en nosotros, ese Espíritu nos anhela celosamente. Y el versículo 7 nos muestra estas dos condiciones: o nos sometemos a Dios y cedemos de nuestra carne para pasar tiempo con Dios, o vamos a pasar tiempo con el diablo, tiempo con las tinieblas, tiempo con el mundo. Porque aquí dice: acérquense a Dios, sométanse pues a Dios. O la segunda parte que nos da como opción es: el diablo está aquí. O sea, el diablo viene, el diablo quiere embestirnos, pero si tú resistes al diablo, él va a huir. Y este tiempo de ayuno es una oportunidad, es una forma, es un estilo de nuestro cristianismo, de ser creyentes, de decir, y como les repito, no solo es por este tiempo, ¿no?
sino cuando tú veas que el enemigo está como león rugiente sobre tu vida. Cuando el enemigo quiere embestirte con toda su furia, ¿qué debes hacer tú? Someterte a Dios, resistir al diablo, y el diablo va a huir. Y quiero terminar con este versículo. Acérquense a Dios, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto nos habla de esa cercanía con el anhelo que Dios quiere para nuestras vidas. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón. Ustedes de doble ánimo, aflíjanse, lamenten y lloren, y su risa se convierte en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Arrepentimiento, conflicto, pero Dios quiere de nosotros una cercanía. Dios quiere de nosotros una verdadera cercanía. Y la primera cercanía que hay con Dios es a través de Jesús. Es cuando nosotros le decimos: Señor, te necesito como Salvador, como Señor en mi vida. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Yo te necesito, Dios. Y yo quisiera preguntar si esta noche hay alguien que esté aquí por primera vez, por segunda vez, que ha estado visitando, que está hoy de visita en esta iglesia. Dios quiere decirte: acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. El camino está abierto por medio de Jesús, que murió en la cruz, que dio su vida por cada pecador. Y a mí me gustaría que todos pudiéramos inclinar un momento nuestro rostro. Y yo quisiera saber si en esta noche hay alguien que quisiera orar haciendo esta invitación al Señor Jesús, diciendo: toma mi vida, ven y entra a mi corazón. Tal vez tú eres alguien que cree en Jesús, pero nunca le ha dicho: sé parte de mi vida, Jesús, entra a mi corazón. Y si hay alguien en esta noche aquí, me gustaría invitarte a hacer esta oración. Si me pudieras indicar con tu mano levantada si es que hay alguien que quiera hacer esta oración, quisiéramos acompañarte, guiándote en lo que la Biblia dice. ¿Habrá alguien aquí que quiere levantar su mano en alto? Que si hay alguien, te invitamos a que puedas pasar en la parte de atrás. Hay una sala de bienvenida y yo te pido que nos pongamos en pie y que podamos decirle al Señor, que podamos seguir con una consagración de este tiempo, que podamos decirle: Dios, estamos haciendo esto para consagrarte en nuestras vidas, Dios. Estamos ayunando, estamos buscándote, pero no porque queremos darnos cuenta, Dios, que te necesitamos, que queremos estar cercanos a ti, que necesitamos encontrar esta actitud humilde de decir: Dios, gracias por todo lo que has hecho, pero la sigo regando, pero la sigo llevando mal en esto. Dios, si tú no estás, no vale la pena. Si tú no me transformas, si tú no me tocas, yo no quiero eso para mi vida, Dios. Yo quiero que tú estés interviniendo, que me estés guiando, que me estés ayudando, y que podamos decirle: Dios, en donde tú me lleves, si hay un conflicto, Señor, yo sé que tú vas a vencer, pero yo quiero poner todas mis fuerzas delante de ti, rendirme a ti. Puedes decirle con tus palabras, y también vamos a cantar un canto, y yo te pido que este pueda ser tu oración mientras tú le dices: Señor, yo te quiero en mi vida, Dios. Yo te quiero en mi vida, Jesús. Yo te quiero en mi vida, Señor.